No le la audiencia, vamos a hablar sobre el cáncer a raíz de un estudio presentado hace muy pocas horas en Buenos Aires, en el Roche Press Day. Acabamos de retornar, hicimos un viaje relámpago a Buenos Aires. El Roche Press Day reúne a profesionales referentes y a periodistas, éramos unos 100 aproximadamente, de toda América Latina. Y se presentó un informe de enorme importancia por una publicación universalmente conocida, The Economist, publicación británica, la unidad de inteligencia, que realizó un estudio sobre el cáncer en 12 países de América Latina. Los datos son preocupantes. El país con más alta incidencia en mortalidad de toda la región, América del Sur, América Central, América del Norte, es Uruguay. Un 27% de los decesos que se registran en nuestro país son producto del cáncer. Y se piensa que para el 2035 estas cifras se van a duplicar. Pero para estudiar este informe, nosotros estuvimos personalmente y vamos a ir volcando a lo largo de los días muchísimas notas que hicimos en Buenos Aires con distinguidos profesionales. Tenemos también a un referente, nuestro amigo, el oncólogo, el doctor Eduardo La Salvia. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros estuvimos en el Roche Press Day en Buenos Aires, pero tú no leíste el informe de punta a punta y sos oncólogo. ¿Cuáles son las primeras lecturas que haces, Eduardo? Bueno, evidentemente es un informe muy completo. Muy completo. Y sobre el cual se pueden hacer varias lecturas. En primera instancia, lo que hay que recalcar, es lo que tú decías, es que las cifras son al menos preocupantes. Es decir, tenemos una alta incidencia de mortalidad por cáncer. Eso tiene varios aspectos que vale la pena remarcar. Por un lado, tenemos una mortalidad que está muy bien definida por el sistema registral que tenemos en nuestro país. Eso se destaca en el informe The Economist. En las fortalezas, Eduardo, y de la audiencia, se habla de un registro que está a la cabeza en América Latina, que funciona en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Ahí hay un colega tuyo que es un espectáculo realmente, que es el doctor Barrios, Eduardo. Exactamente. Y ese registro recoge el número de muertes por cáncer que se verifican anualmente en nuestro país. Hay algunos países de América Latina en donde los registros son exclusivamente hospitalarios, sí, y no siempre se unifican en un registro nacional. Eso hace que en esos países el número de muertes por cáncer pueda estar subestimado. Sí. ¿Sí? Otro aspecto que es importante remarcar es que tenemos un perfil de mortalidad que se adecua bastante, o se adapta bastante, se parece bastante al de la mortalidad en los países del primer mundo, teniendo al cáncer como segunda causa de muerte. Por debajo de las enfermedades cardiocirculatorias, pero sin que intermedien enfermedades infecciosas como existen en otras latitudes, ¿sí? Y otro punto que vale la pena remarcar es que la mortalidad puede estar afectada también por el diagnóstico precoz que se realice en cada país, ¿sí? En nuestro país, y de acuerdo a las cifras que surgen de este informe, sí, tenemos un 60% de enfermedades neoplásicas oncológicas malignas que se diagnostican en estadios 3 y 4, es decir, en estadios avanzados, donde las chances de curabilidad son claramente muy inferiores. Es tal cual lo señala el doctor Eduardo La Salvia, y lo resalta este informe que tenemos en nuestras manos de The Economist. Entre el 60 al 70% de los cánceres diagnosticados son en fases avanzadas, donde es muy difícil el abordaje terapéutico y ni que hablar la cura que no existe. Y señala el informe que una de las fallas que tiene Uruguay es no diagnosticar los cánceres en fases iniciales, Eduardo, en fase 1 o fase 2. Y cuestiona además no solo la ausencia del diagnóstico precoz, sino la falta de prevención. Sí, sí. Ese aspecto es bastante paradojal y yo creo que puede ser en el futuro, si Dios quiere y si las cosas marchan bien, puede ser resuelto desde el momento en que hay algunas líneas de diagnóstico precoz que se encuentran en curso en este momento. Por ejemplo, el FECA test, es decir, el diagnóstico de sangre oculta en la materia fecal,
que permite el diagnóstico precoz en la enfermedad, en el cáncer de colon. De colon. ¿Sí? El FECATEST está incluido entre las metas asistenciales de nuestro país desde hace pocos años. Sí. Y la sensación que tenemos los oncólogos, y que todavía no se ha visto plasmada en estudios epidemiológicos y en informes estadísticos, es que a partir de ese momento el número de cáncer de colon que se diagnostica en nuestro país empieza a ser mayor en estadios más precoces. Eso en el futuro va a permitir que el tratamiento sea más eficaz porque, como tú decías, el cáncer diagnosticado en estadios más precoces, más iniciales, tiene mayores chances de curabilidad. Justamente The Economist señala en este informe que trajimos de Buenos Aires la falta de diagnóstico en fase 1 o en fase 2. Entonces, al ser tardío, hay menores posibilidades de tratamiento. Y otro aspecto que indica el informe, Eduardo, es la inequidad en el acceso a los medicamentos. Tema que hemos tratado contigo y con otros profesionales. Sí, la inequidad se da en dos aspectos. Desde el punto de vista del diagnóstico precoz, el cumplimiento de las metas asistenciales, lo que estamos percibiendo los médicos que trabajamos tanto en salud pública como en el mutualismo, hay una mayor eficacia en el cumplimiento de las metas asistenciales en las mutualistas. Mientras que en ACE no se cumple como se debería las metas asistenciales. El otro aspecto de lo que tú mencionabas, el acceso a los medicamentos de alto costo, bueno, eso es un tema que hemos tratado en múltiples oportunidades. Hemos hablado. Y la realidad es que el no acceso a técnicas de vanguardia que tienen mayores chances de darle beneficio a los pacientes en lo que se refiere a tratamiento con criterio curativo o con criterio de mejorar su tiempo y su calidad de sobrevida, en nuestro país lamentablemente no se logra con equidad. Es decir, aquellas personas que pueden acceder a los medicamentos pagándoselo por sus propios medios o por algún seguro de salud, bueno, tienen acceso. Los que no tienen esas posibilidades no tienen acceso y por lo tanto tienen peor pronóstico. Eduardo, te invito en próximas mañanas a seguir hablando sobre este estudio tan importante realizado por The Economist en el marco del Roche Press Day, para hablar de, ya lo hemos analizado en titulares, de lo que es auspicioso, los registros, el monitoreo, pero lo que es preocupante y que en definitiva arroja que el 27% de los descensos sean producto del cáncer. Exacto, exacto. Definitivamente las cifras hablan por sí mismas. Las cifras. Y a lo que hay que apuntar es a mejorar aquellos aspectos en lo referente al diagnóstico precoz y al tratamiento en estadios diseminados que permitan lograr mejores pronósticos en los pacientes con cáncer. Muy bien, un placer. Muchísimas gracias, doctor Eduardo La Salvia. Y a ustedes que vamos a seguir analizando. Hubo muchísimo en el Roche Press Day respecto al cáncer, respecto a la esclerosis múltiple, a través de voceros calificadísimos, y todo lo vamos a ir volcando en Desayunos Informales y en Calidad de Vida. Pausa y continúa Desayunos. Para SAU,